Hola, mi nombre es María José Araujo Medina y junto con mi compañera Valentina Andrade Urbano vamos a estar hablando de las fases de los procesos de succión y de deglución. La succión es un proceso aprendido dentro del útero materno, es decir, cuando los bebés nacen ya saben mamar. En torno a las 16 semanas de embarazo, el feto deglute el líquido amniótico y en la semana 20 aparece el reflejo de succión, pero no se llegan a coordinar ambos reflejos hasta la semana 32 de gestación. La succión inmadura se caracteriza por un ciclo de 3 a 5 succiones, seguido de una pausa de la misma duración en la que el bebé respira, ya que no es capaz de succionar y respirar al mismo tiempo de forma coordinada. La succión madura se caracteriza por un ciclo de 10 a 30 succiones sin pausas para respirar, puesto que el niño coordina a la perfección ambos procesos, succión, deglución y respiración. Una vez que el niño empieza a succionar, la lengua realiza movimientos peristálticos que desplazan el bolo de leche al esófago, momento en que se produce la deglución y el ciclo vuelve a empezar. La deglución se encarga del transporte de alimentos desde la boca hasta el estómago. Son procesos rápidos y complejos con movimientos voluntarios e involuntarios, en los que intervienen 50 pares musculares y 6 pares de nervios craneales que son el olfatorio, el trigémino, el facial, el glosofaríngeo, el vago y el hipogloso. En función al alimento que se ingiere, se acomodarán de forma precisa a los diferentes procesos fisiológicos. La deglución tiene 2 características. La primera es la eficacia de la deglución, que es la posibilidad de ingerir la totalidad de las calorías y el agua necesarias para mantener una adecuada nutrición e hidratación. Y la segunda, la seguridad de la deglución, que es la posibilidad de ingerir el agua y las calorías necesarias sin que se produzcan complicaciones respiratorias. En el proceso de deglución pueden observarse varias fases. Las fases preparatoria y oral se consideran voluntarias ya que permiten el control personal. Sin embargo, son usualmente subconscientes ya que el control se da por la interacción de los receptores orales con el contenido que se quiere deglutir. Estos receptores perciben, califican e influyen en la determinación de actos sin que tengamos la necesidad de interferir conscientemente en la ordenación y fuerzas de las estructuras implicadas. Las fases faríngea y esofágica se inician y progresan de modo reflejo y autónomo sin que podamos interferir a voluntad, incluso aunque tengamos intención consciente de hacerlo. La fase anticipatoria tiene lugar en el momento en que vemos y olemos los alimentos que vamos a ingerir. Los sentidos de gusto y olfato son principalmente los que se activan en este momento. Es la fase en la que regulamos el cuerpo al ver el alimento. Fase preparatoria. En esta se da la elaboración del bolo. Se prepara, califica y organiza el contenido que se va a deglutir. Consiste en desgarrar, masticar y ensalivar el alimento para formar un bolo homogéneo. Mientras el bolo se fragmenta y ensaliva, se van percibiendo sus características como el tamaño, la densidad, el sabor y se puede respirar por la nariz. Al final de esta fase, el bolo se posiciona en el dorso de la lengua. Se inicia un ajuste tónico de toda la musculatura bucal, músculos masticadores, buccinadores y músculos del suelo de la boca. El contorno de la parte posterior del dorso de la lengua se apoya en el velo del paladar, separando la cavidad oral de la faringe. Fase oral. Aquí, esencialmente, se da el transporte del bolo hacia la faringe. La parte anterior de la lengua se eleva y presiona sobre el bolo alimenticio, iniciando la propulsión hacia la faringe. El velo del paladar se tensiona y eleva, abriendo la comunicación con la orofaringe. Concluye al dispararse el reflejo de deglución. Es una fase de corta duración que implica una fina coordinación de movimientos. Es difícil de separar de la fase faríngea. La fase faríngea está constituida por una serie de procesos que tienen lugar en el recorrido que va desde el istmo de los fauces hasta que el bolo atraviesa el esfínter esofágico superior. Durante esta fase se produce la separación funcional de la encrucijada aerodigestiva que impide el paso de alimento a la vía respiratoria. Se requiere una perfecta coordinación de distintos movimientos. Se observan 4 sucesos durante esta fase: el cierre del esfínter velofaríngeo, la oclusión del esfínter laríngeo,
la propulsión del bolo a través de la faringe y la apertura del esfínter esofágico superior. Estas acciones están estrechamente entrelazadas y son interdependientes. La oclusión del esfínter velofaríngeo comienza durante la fase oral y termina en la fase faríngea. Tiene por objeto aislar la orofaringe de la rinofaringe y así evitar el reflujo nasal de los alimentos. La oclusión del esfínter laríngeo se lleva a cabo antes de la apertura del esfínter esofágico superior. Se realiza por medio del cierre de 3 sistemas de válvulas, cuerdas vocales, bandas ventriculares y basculación de la epiglotis. Y por último está la fase esofágica. Comprende el paso del bolo desde el esfínter esofágico superior hasta el estómago. Se produce una relajación refleja sostenida del esfínter esofágico inferior y una onda peristáltica descendente en el cuerpo esofágico que propulsará el bolo alimentario hacia el estómago. A diferencia de la tapa faríngea, la gravedad juega un papel en el paso del bolo en el esófago. Por tanto, los factores a tener en cuenta en esta fase son el efecto de la gravedad. Las contracciones del esófago son mayores si el sujeto está acostado que si está de pie, y la existencia de una presión intraluminal negativa gracias a la inspiración y su efecto en la cavidad torácica. El tiempo de la tapa esofágica es mucho mayor que el de la tapa faríngea, 2 segundos para el líquido y de 7 a 9 segundos de los sólidos.